¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Seguimos con las reacciones a las canciones de Eurovisión Junior 2025, que este año se celebra en Georgia, en Tiflis, el 13 de diciembre. Veremos la gala de Eurovisión Junior este año con 18 países participando. Ya hemos escuchado la gran mayoría de las canciones, ya nos quedan las últimas. Hoy el turno de Portugal. Vamos a escuchar Para Onde Vai o Amor. Me estoy inventando aquí el acento portugués con todo el morro. La canción de Inés González para representar a Portugal en Eurovisión Junior 2025. El país luso ha presentado el tema con el que cumplirán 10 apariciones en Eurovisión Junior, esperando escalar al primer puesto del podio tras la plata del año pasado en Madrid. Vamos a ver este podium. Efectivamente, que su mejor posición fue la del año pasado en Madrid, ese número 2. Primero vamos a recordar otras participaciones. De hace 3 años, Nicolás Alves con años 70, con esta voz tan peculiar, cantaba en rollo rockero. Mírale. Y con una canción así, muy grunge, muy rockerilla. Los años 60. Como persona que ha nacido en los años 70 me parece una ofensa. O sea, quiero decir, adoro haber nacido en los 70, adoro ser de la generación X y me ha encantado todo lo que he vivido. Pero, chaval... No era tan bueno. Los 2025 también es muy buen año para haber nacido y haber vivido. Julia Machado con Where I Belong quedó en un puesto 13. Los lusos suelen usar la voz Kids para elegir a sus representantes. Esta tuvo una puesta en escena, ya me acuerdo, con esto de que se quitaba trozos del vestido. Yo creo que podían haber imaginado una puesta en escena un poquito más curiosa. Y Victoria Nicole el año pasado con Esperanza, que trajo un temazo. Todos estábamos pensando que era una de las muy posibles ganadoras. Georgia sorprendió con su victoria porque muchos pensaban que Victoria Nicole se iba a llevar el micrófono. Trocito en español. De verdad, los aplausos enlatados me sacan total de las actuaciones, que no los usen. Patinó un poquito. Casi perfecto, casi. Ahí se le escapó la victoria. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Ese minúsculo. No. No. Unas notas dificilísimas. Y es un pequeño que se escapó. Y es eso, pero ¿fue eso con lo que se les escapó el mini micrófono de cristal? Pues puede ser que se les escapara la victoria por eso. Claro, cuando arriesgas mucho, tienes que demostrarlo bien. Eso es muy importante. Pero vamos, la canción era preciosa, la actuación fue maravillosa y un merecidísimo segundo puesto, desde luego, un merecidísimo segundo puesto. Venga, pues vamos a ver quién es Inés González, a conocerla un poquito mejor. Antes de escuchar la canción.
Inés González, de ganadora de La Voz Kids, a representar a Portugal en Eurovisión Junior. Inés González es una joven cantante portuguesa de 12 años, originaria de Alentejo, una región del sur de Portugal reconocida por su cante alentejano, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Vive en Ourique junto a su madre y hermanos, aunque también tiene un fuerte vínculo con Peñafiel, en el norte del país, donde reside su padre y donde pasó parte de su infancia. Desde pequeña sintió una profunda conexión con la música tradicional portuguesa, afirmando que lleva el alentejo en la sangre y que divulgar su cultura es su mayor sueño. Desde muy temprana edad, la cultura ocupó un lugar central en su vida. Sus padres, sin saberlo, fomentaron su vocación al ponerle canciones en el coche para que las cantara. A los 3 años comenzó a cantar de forma natural y su familia decidió apoyarla inscribiéndole en clases de cante alentejano. En la escuela desarrolló una notable habilidad instrumental, llegando a tocar o estudiar más de 10 instrumentos, madre mía, entre ellos la batería, guitarra, violín, trompeta, la flauta travesera, la zambomba... todo. Y la tradicional viola campanilla. No, la primera vez que lo escucho, una viola. Su instrumento favorito es la batería. Bien, pasión que descubrió gracias a su profesor de música, quien incluso le regaló una. Bravo. Con solo 9 años tuvo la oportunidad de cantar junto a Buba Espinho, uno de los grandes referentes del cante alentejano contemporáneo. Su colaboración en conciertos y en el videoclip Etao Grande Alentejo marcó el inicio de una amistad y mentoría artística. Posteriormente, su popularidad creció con su participación en Got Talent Portugal y en The Voice Kids Portugal, donde su interpretación de Ajanela impresionó al jurado. Los 4 coaches giraron sus sillas, pero ella eligió a Miguel Cristoviño del grupo Dama como mentor. Gracias a su talento y carisma obtuvo el superpase y se convirtió finalmente en la ganadora del concurso. Muy bien, nada, vamos ya directamente a escuchar y a conocer la canción de Inés para representar a Portugal en el Junior. El portugués es bonito, muy bonito. Pianito y voz. Y hay una cuerda. Saudade. La poco portugués que conozco. Muy bonito. Un baladote con una voz preciosa y todo muy minimalista porque tenemos unas cuerdas, un piano y poquito más. El pueblo no sé cuál es, pero es precioso. Ahí enseñando también un poquito de tradición y de cultura portuguesa. La canción es muy bonita. Muy bien ahí.
muy bonita la canción. Qué bonito el portugués. Ay, Dios mío. A ver si me entero en qué pueblo han grabado eso, porque era un pueblo muy bonito. A ver, mi familia es de... No digo que se parezca, pero mi familia está ahí entre Córdoba y Jaén. Los paisajes y tal sí que me recordaban mucho a los parajes ahí del pueblo de mi familia. Muy bonita la canción. Como canción. Yo creo que es de las mejores del Junior que hemos escuchado hasta ahora. Es muy bonita la canción. Muy bonita. Muy bonita. Ella la voz, la verdad, o sea, para cantar eso tenía ahí un par de partes que tiene que demostrar esa capacidad vocal, ¿no? Pero este año tenemos muchísimas baladas. Estamos teniendo unos medios tiempos, unas baladas, hay unos... Entonces, claro, ¿sabes? A veces es cuando... Claro. Es como, ¿los postres están buenos? Sí, me gustan mucho los postres, pero si solo comes postres, pues al final acaba un poco empachado, ¿no? O acabas... Y al final quizás un poco un saladito es lo que llama la atención, ¿no? Entonces, no sé, tengo un poquito... Eso, tanta balada y tanto portento vocal este año en el Junior, no sé si se van a pisar unos a otros, ¿no? Pero la canción es preciosa, muy minimalista, muy sentida. Supongo que tendrán que jugar escénicamente a eso, ¿no? Tendrán que jugar a ese minimalismo, a ese intimismo. Yo espero que jueguen un poco también eso a la cercanía, al intimismo y para crear empatía, ¿no? Y ese sentimiento. O que le den un sentido a eso, ¿no? De los recuerdos, de las memorias, algo así, que jueguen con esa emotividad, con esa empatía y con ese sentimiento, ¿no? De que toque la patata. Si lo hacen así íntimo, bonito, pequeño, minimalista y Inés lo canta en directo bien, lo defiende bien, yo creo que también es una candidatura muy a tener en cuenta. Pero claro, es que hay también muchas otras baladas muy bonitas, muy sentimentales, ¿no? Entonces, por eso digo que va a ser un poco difícil ver si no se van a pisar unas a otras y cuál va a ser la mejor balada de la edición. En ese sentido lo veo muy difícil. Pero la canción es preciosa, que yo me la habría llevado incluso al senior, así te lo digo. O sea, no me habría Vamos, para nada. Esto me dices que está en el Festival de Cansao. Chico, perfecta para el Festival de Cansao. Yo la veo. O sea, ningún problema con que esta canción esté en la preselección de Portugal para Eurovisión. La vería perfecta. Así que nada, muy bien, muy bien. Nada, me dejas en comentarios qué te ha parecido a ti la canción y te suscribes y le das a la campanita para que YouTube te avise de los próximos vídeos. ¿De acuerdo? Un beso muy fuerte